Durante décadas, los fans creyeron que Star Trek era una historia de trabajo en equipo y exploración. Pero William Shatner, finalmente, revela el caos tras las cámaras. Peleas a puñetazos, sabotajes y disputas no eran solo parte del guión. Estaban sucediendo en el set. ¿Por qué una escena icónica casi provocó la marcha del elenco? ¿Y qué decisiones secretas convirtieron a Shatner en el hombre más odiado del set? Quédate porque esta no es la historia de Star Trek con la que creciste. La vida de William Shatner comenzó en Montreal, Canadá, el 22 de marzo de 1931. Su nacimiento fue dramático. Montreal quedó sepultada bajo una tormenta de nieve sin precedentes. Las carreteras estaban tan mal que su madre tuvo que dar a luz en casa. Era casi como si su vida estuviera destinada a comenzar con una gran historia. Desde muy joven, Shatner mostró pasión por la actuación. Con tan solo 8 años, se unió a una escuela de interpretación dirigida por una reconocida actriz canadiense. A los 10 años, ya actuaba profesionalmente. Su primer papel fue en un programa de radio llamado La Flauta Mágica para la CBC. Un par de años después, interpretó a Tom Sawyer en una producción teatral local y recibió grandes elogios. Se decía que tenía una presencia escénica que superaba con creces su edad. Desde el principio, quedó claro que Shatner tenía algo especial. En 1948, Shatner comenzó a estudiar en la Universidad McGill. No era el mejor estudiante e incluso admitió más tarde que apenas asistía a clase. Pero aunque tuvo dificultades académicas, brilló en el ambiente teatral de la escuela. En 1950 escribió y actuó en una obra estudiantil que se convirtió en un gran éxito. Incluso llamó la atención de la CBC, donde Shatner hizo su primera aparición en televisión. En 1956, Shatner decidió arriesgarse y mudarse a Nueva York para dedicarse por completo a la actuación. Su primera gran oportunidad llegó cuando consiguió un papel en la obra de Broadway Tamburlaine the Great. No duró mucho y cerró tras solo 20 funciones. Aún así, para un actor joven sin formación académica, fue un gran paso adelante. Después de Broadway, Shatner comenzó a aparecer en televisión a finales de los años 50 y principios de los 60. Estaba en todas partes. Programas como Alfred Hitchcock, Presents The Defenders y The Outer Limits lo mantenían ocupado. Pero fue The Twilight Zone el que realmente destacó. En 1960, interpretó a un hombre obsesionado con una máquina de adivinación en Nick of Time. Luego, en 1963, protagonizó Pesadilla a 20.000 pies, donde interpretó a un hombre aterrorizado por una extraña criatura en el ala de un avión. Estos papeles demostraron la habilidad de Shatner para interpretar personajes al borde del pánico. En 1963, Shatner estuvo a punto de convertirse en estrella de la televisión de una forma muy distinta. Protagonizó el piloto de la serie Alejandro Magno, donde interpretó al famoso conquistador. Adam West, quien más tarde se convertiría en Batman, también formaba parte del reparto. El piloto se centró en la batalla de Issos, mostrando al Alejandro de Shatner liderando a su ejército contra los persas. Pero la cadena decidió no retomar la serie, y el piloto no se estrenó hasta 1968 como película para televisión. Si la serie hubiera seguido adelante, la carrera de Shatner podría haber tomado un rumbo completamente diferente, uno que quizá nunca lo hubiera llevado a Star Trek.
En 1966, William Shatner se convirtió en el Capitán Kirk. Pero conseguir el papel no fue fácil. Originalmente, Star Trek tenía un capitán diferente. Jeffrey Hunter protagonizó el primer piloto de Cage como el Capitán Pike. La NBC rechazó el piloto, argumentando que era demasiado lento e intelectual. Pero en lugar de cancelarlo, hicieron algo inusual. Pidieron un segundo piloto con un nuevo protagonista. Así fue como Shatner tuvo su oportunidad. En ese momento, Shatner estaba en Nueva York trabajando en otros proyectos. Recibió una llamada para ver el piloto rechazado. Le gustó la calidad, pero le pareció que los actores eran demasiado serios. Poco después, Hunter decidió no regresar. Oficialmente, quería centrarse en el cine. Pero Shatner insinuó más tarde que podría haber algo más en la historia. Si cual fuere la verdad, el puesto de capitán estaba vacante y Shatner asumió el cargo. Shatner sabía que debía hacer que el Capitán Kirk destacara. Quería que Kirk sintiera curiosidad y asombro como alguien genuinamente entusiasmado por explorar lo desconocido. Al mismo tiempo, quería que Kirk resultara cercano, como un líder relajado en un barco. Imaginó a Kirk como alguien que pudiera decir, «Oye George, gira a la izquierda», en lugar de dar órdenes rígidas y formales. Esta combinación de confianza y accesibilidad hizo que Kirk se sintiera real y ayudó al público a conectar con él. Para moldear la personalidad de Kirk Shatner, se inspiró en dos figuras. Una fue Horatio Hornblower, un famoso personaje naval conocido por su valentía e inteligencia. La otra fue Alejandro Magno. Shatner había interpretado a Alexander en un proyecto de televisión 2 años antes y le había aportado algo de esa energía a Kirk. Shatner también le aportó humor. Le pareció que el primer piloto era demasiado pesado y quería aligerarlo. Este humor le dio a Kirk mayor profundidad. No era solo un capitán serio, era alguien que podía reír, hacer bromas y conectar con su tripulación a nivel personal. Este equilibrio entre humor y fuerza convirtió a Kirk en un personaje que la gente disfrutaba viendo. Un episodio inicial puso a prueba la actuación de Shatner. La personalidad de Kirk se dividió en 2 mitades. Un lado bueno, un lado malo. Shatner tuvo que mostrar ambas caras de Kirk y lo hizo de una manera que reveló la complejidad del personaje. Durante este episodio ocurrió algo inesperado. Nimoy ideó el pellizco de cuello vulcaniano, un movimiento que se convirtió en uno de los rasgos distintivos de Spock. Y esta no fue la única creatividad del elenco. William Shatner y Leonard Nimoy solían reescribir guiones juntos, lo que generaba tanto magia creativa como grandes problemas. En 1967, durante el problema con los Tribbles, pasaron 14 horas seguidas cambiando diálogos, especialmente los de Kirk y Spock. Esto frustró al guionista del episodio, David Gerrold, ya que se cortaban las líneas de otros personajes. Su constante reescritura se volvió tan común que para la tercera temporada, el resto del elenco en broma llamó al programa el show Shatner-Nimoy. Pero no siempre fue una broma. El 8 de marzo de 1968, durante el rodaje de El Síndrome del Paraíso, tuvieron una acalorada discusión con el director. Shatner quería que la escena de pérdida de memoria de Kirk fuera dramática e intensa, mientras que Nimoy opinaba que debía ser más sutil. La pelea
retrasó la filmación durante horas hasta que el productor, Gene Roddenberry, intervino para calmar los ánimos. Este tipo de enfrentamientos demostró cuánto afectaron sus reescrituras a todos en el set. El comportamiento de Shatner no solo molestó a guionistas y directores, a veces también causaba problemas con el elenco. Un momento infame ocurrió el 15 de septiembre de 1966 durante el rodaje de The Man Trap. Shatner pensó que Nimoy estaba acaparando la atención, así que se interpuso en sus tomas una y otra vez. 17 veces para ser exactos. Esto obligó a repetir las tomas y causó tanta tensión que Nimoy amenazó con irse del set si no paraba. Otro momento clave se produjo durante Los hijastros de Platón en 1968, que incluyó un revolucionario beso interracial entre Kirk y Uhura. A Shatner le preocupaba la reacción del público y pidió filmar una versión sin beso. Pero Nichelle Nichols, quien interpretó a Uhura, creía que el beso era importante. Para asegurarse de que los productores no pudieran usar la versión sin beso, ella y Shatner arruinaron todas las tomas sin el beso, dejando al estudio sin otra opción que usar el beso real. Ese momento pasó a la historia de la televisión. Filmar Star Trek fue duro para todos. Las jornadas a menudo se alargaban hasta 16 horas o más. El ejemplo más agotador se produjo en 1967 durante La máquina del juicio final, cuando el elenco y el equipo trabajaron 22 horas seguidas para terminar el episodio. Shatner solía empezar su jornada a las 5:30 a.m. para el maquillaje y no se iba hasta después de la medianoche. Las largas jornadas finalmente lo abrumaron. El 3 de octubre de 1968, mientras trabajaba en The Tholian Web, Shatner sufrió una crisis nerviosa tras 18 horas en el set. Tiró el guión y se negó a continuar hasta tener un descanso. Esto condujo a una nueva norma que exigía periodos de descanso, pero la intensa agenda nunca amainó. Todo este trabajo tuvo un coste enorme para la vida personal de Shatner. Su primer matrimonio con Gloria Rand se vino abajo durante Star Trek. En una entrevista de 2018, Shatner admitió haberse perdido 217 cenas familiares a lo largo de 3 años, incluyendo el 5º cumpleaños de su hija, Leslie, en 1968. Incluso se saltó la Navidad de 1967 para filmar nuevas tomas de los jugadores del Triskelion. Gloria se frustró aún más, sobre todo cuando se perdió la obra escolar de su hija, Elizabeth, el 12 de abril de 1968 debido a otra sesión de reescritura con Nimoy. Para junio de 1969, poco después del final de la serie, Gloria solicitó el divorcio, alegando que sus constantes ausencias y su distanciamiento emocional eran insoportables. Shatner dijo más tarde que lamentaba haber perdido tanto tiempo con su familia, incluyendo 47 fines de semana con sus hijos durante esos años. Cuando Star Trek terminó en 1969, la vida de William Shatner cambió por completo. La serie tenía una pequeña pero fiel base de fans, pero no fue suficiente para mantenerla. Tras la cancelación de la serie, Shatner tuvo dificultades para encontrar trabajo como actor. La gente no lo veía como alguien más que el Capitán Kirk, lo que le hacía casi imposible conseguir nuevos papeles. Apenas unos años antes, se le consideraba una estrella
en ascenso. Incluso se le consideraba el próximo Marlon Brando. Ahora estaba sin trabajo y sin saber qué hacer. A principios de los 70 la situación empeoró. Shatner tuvo que aceptar cualquier papel que encontrara, incluso si eran películas de bajo presupuesto que no favorecían su carrera. Apareció en películas como Big Bad, Mama the Devil's Reign y Kingdom of the Spiders. No eran el tipo de proyectos que quería hacer, pero necesitaba el dinero. La gente empezó a verlo solo como un actor de ciencia ficción y terror, lo que le dificultó aún más romper con el encasillamiento que lo había perseguido desde Star Trek. Sin ingresos fijos, luchaba por mantener a sus 3 hijas que vivían con su madre en Beverly Hills. Shatner estaba tan pobre que terminó viviendo en una caravana en el Valle de San Fernando. Más tarde simplemente llamó a esta etapa de su vida esa etapa, porque le costaba mucho hablar de ella. El otrora famoso actor ahora estaba sin hogar y hacía lo que podía para ganar algo de dinero. Para llegar a fin de mes, Shatner aceptaba cualquier trabajo, incluso si era vergonzoso. Aparecía en pequeñas fiestas o eventos solo para ganar unos dólares. Una Navidad no tenía suficiente dinero para comprarles regalos a sus hijas. En cambio, envolvió cosas que ya tenía, como su phaser de Star Trek, y se las regaló. Fue un momento triste y humillante, pero Shatner nunca se rindió. Entonces, en 1979 todo cambió. Star Trek regresó como película y Shatner regresó como el Capitán Kirk. Con un presupuesto de $35 millones, la película fue una de las más caras jamás rodadas en aquel momento. Originalmente, Paramount había planeado una nueva serie de televisión de Star Trek, pero cuando Star Wars se convirtió en un éxito rotundo, en 1977 decidieron hacer una película. Al principio, Shatner dudaba en volver, pero un buen sueldo y cierto control sobre el guión lo convencieron. A los 48 años, se esforzó por ponerse en forma, perdiendo 11 kilos con dieta estricta y ejercicio. Sin embargo, el rodaje no fue fácil. El guión cambiaba constantemente. A veces el mismo día se rodaban escenas. Shatner a menudo chocaba con los guionistas y el director, impulsando ideas como una escena en la que Kirk realiza un atrevido salto espacial. Desafortunadamente, el presupuesto y las preocupaciones de seguridad lo impidieron. A pesar de las dificultades, la película se estrenó en diciembre de 1979, con gran entusiasmo entre los fans. La interpretación de Shatner como Kirk fue elogiada por mantenerse fiel al personaje y mostrar mayor madurez. La película recaudó $139 millones en todo el mundo, lo cual fue una buena noticia, pero no fue un éxito rotundo. La situación cambió con la siguiente película, Star Trek II, la era de Khan, 1982. Con un presupuesto menor, se convirtió en un éxito rotundo, recaudando $95,8 millones y siendo aclamada como una de las mejores de la saga. Las películas de Star Trek se convirtieron en una enorme franquicia, con 13 películas estrenadas entre 1979 y 2016. Pero el impacto de Star Trek no se limitó a la venta de entradas. Frases como "Transpórtame, Scotty" y "larga y próspera vida" se convirtieron en parte de la vida cotidiana. La serie incluso inspiró tecnología del mundo real, como un concurso para crear un tricorder médico funcional. Sin embargo, tras todo el éxito,
las cosas no siempre fueron fáciles. Uno de los mayores desafíos llegó con Star Trek Bomb. La frontera final, 1989, dirigida por Shatner. Quería que la tripulación del Enterprise emprendiera un viaje profundo y significativo en busca de Dios, pero al estudio no le gustó su plan y lo obligó a cambiarlo. Años después, Shatner admitió que no estaba listo para un proyecto tan grande. Dijo, fracasé. En mi mente, fracasé terriblemente. Ese fracaso lo acompañó durante décadas. Los problemas de la película comenzaron pronto. Shatner había imaginado un gran final donde criaturas rocosas gigantes saldrían de una montaña, pero crearlas era demasiado costoso. Cada traje para las criaturas costaba $250,000 y fabricar 10 trajes era imposible con el presupuesto. Así que la escena se redujo y terminó luciendo barata y poco convincente. Además, la mejor compañía de efectos especiales Industrial Light and Magic no pudo ayudar porque estaban ocupados con otras películas importantes como Indiana Jones y La Última Cruzada. Shatner tuvo que contratar a un equipo más pequeño para los efectos especiales, pero su trabajo no alcanzó la calidad que los fans esperaban de una película de Star Trek. La producción también fue difícil debido a las tensiones entre el elenco. George Takei declaró posteriormente que Shatner se sentía inseguro sobre la atención que recibía el personaje de Leonard Nimoy Spock. A los fans les encantó la naturaleza misteriosa de Spock y Shatner se sintió eclipsado. Estas tensiones le dificultaron a Shatner compaginar su rol de director y protagonista de la película. Intentó darles momentos especiales a otros personajes, como el baile de abanicos de Uhura y la escena de fuga de la cárcel de Scotty. Pero esos momentos no fueron suficientes para salvar la película. Costó $33 millones, pero recaudó solo 63 millones a nivel mundial, una cifra muy inferior al éxito. Después de Star Trek, la carrera de William Shatner dio un giro inesperado. En 1982, protagonizó el drama policial T.J. Hooker. Este fue un gran cambio para él, ya que interpretó a un sargento de policía duro y decidido llamado Thomas Jefferson Hooker. Al principio, Shatner ni siquiera quería el papel. Lo rechazó 3 veces, pero el creador de la serie, Rick Husky, no se rindió. Reescribió el guión del piloto para adaptarlo mejor a Shatner y funcionó. Shatner finalmente aceptó y el programa se convirtió en un gran éxito, con hasta 20 millones de televidentes cada semana. Una de las razones del éxito del programa fue la dedicación de Shatner. Insistió en hacer sus propias escenas peligrosas, incluso las más peligrosas. En una escena, se colgó de un helicóptero a 600 metros de altura. Este compromiso con la autenticidad tuvo un precio. Se lesionó varias veces, incluyendo una costilla rota y una conmoción cerebral. La serie también presentó a Heather Locklear, quien se unió en la segunda temporada. Su química con Shatner en pantalla fue un gran atractivo para los espectadores. Fuera de la pantalla, Shatner se convirtió en mentora de Locklear, ayudándola a gestionar la fama a medida que su carrera despegaba. T.J. Hooker no solo era popular en televisión, sino que también se convirtió en un fenómeno cultural. Había figuras de acción, un juego de mesa e incluso un cómic basado en la serie. La interpretación de Shatner de las fuerzas del orden
fue tan convincente que lo invitaron a hablar en la Academia del FBI en Virginia. Esta experiencia incluso influyó en su trabajo posterior en Boston Legal. En 1997, Shatner asumió un papel completamente diferente como la imagen de Priceline.com. Comenzó con un acuerdo de 6 semanas donde interpretó al negociador, un personaje peculiar que hacía tratos. Los anuncios se volvieron increíblemente populares y su colaboración con Priceline duró 22 años. En un momento dado, Shatner optó por cobrar en acciones en lugar de efectivo. Cuando las acciones de Priceline se dispararon, se informó que sus acciones valían $600 millones. Shatner nunca ha confirmado si los vendió, pero esto contribuyó a la leyenda de su perspicacia empresarial. Los anuncios de Priceline se hicieron famosos por su humor y creatividad. Un anuncio de 2012 impactó a los espectadores cuando el personaje de Shatner murió en la explosión de un autobús. La idea surgió de un sueño que Shatner tuvo y que compartió con la compañía. A lo largo de los años, Shatner filmó más de 100 anuncios para Priceline, incluyendo uno memorable de 2019, en el que negoció acuerdos en un planeta alienígena, un guiño a sus raíces en Star Trek. Su papel como Denny Crane en Boston Legal de 2004 y 2008 marcó uno de los mayores regresos a la pantalla en la historia de la televisión. Al principio, Shatner no quería aceptar el papel, pensando que sería demasiado trabajo a su edad. Tenía 73 años en ese momento, pero el creador de la serie, David E. Kelley, lo convenció prometiéndole que adaptaría el papel específicamente para él. Denny Crane era un personaje excepcional, conocido por su comportamiento excéntrico y su lema, Denny Crane. Shatner improvisó muchos de los momentos más divertidos del personaje y los guionistas incluso dejaron espacio en el guión para estos momentos. Una parte clave del éxito de la serie fue la amistad entre Denny Crane y Alan Shore, interpretado por James Spader. Sus conversaciones nocturnas en el balcón con puros y whisky se convirtieron en un elemento distintivo de la serie. Estas escenas solían filmarse a altas horas de la noche, lo que les daba un aire de ensueño e intimidad. Su actuación le valió a Shatner 2 premios Emmy, convirtiéndolo en el actor de mayor edad en ganar un premio en un papel dramático. La trayectoria creativa de Shatner no terminó ahí. Su carrera musical comenzó con el peculiar álbum de palabra hablada The Transformed Man en 1968, que desde entonces se ha convertido en un clásico. Pero en 2004 sorprendió a la crítica con Has Been, un álbum producido por Ben Folds que demostró una auténtica profundidad musical. Un tema Common People se convirtió en un éxito inesperado y Shatner incluso lo interpretó en directo en el Festival de Glastonbury a los 74 años. Como autor, Shatner ha escrito más de 30 libros, incluyendo la exitosa serie Tech War, que inspiró una serie de televisión cómics y un videojuego. También escribió sobre la conexión entre la ciencia ficción y la ciencia real en I'm Working on That, donde entrevistó a científicos como Stephen Hawking. En 2016, Shatner publicó Leonard unas emotivas memorias sobre su amistad con Leonard Nimoy. El libro reveló lo unidos que eran, pero también compartió la triste realidad de que tuvieron una pelea antes de la muerte de Nimoy, una historia que conmovió a muchos fans. Incluso a sus 90 años, Shatner no ha bajado el ritmo. En 2020 lanzó The Blues, un álbum que incluye colaboraciones con músicos reconocidos. También reflexionó
sobre su vida y carrera en su libro de 2022, Boldly Go Reflections on a Life of Awe and Wonder V, con valentía. Reflexiones sobre una vida de asombro y maravilla. El libro incluía historias sobre su viaje al espacio en 2021 con Blue Origin, lo que demuestra que Shatner sigue explorando nuevas fronteras, tanto dentro como fuera de la pantalla. La vida amorosa de William Shatner ha sido tan dramática como los papeles que ha interpretado. Su primer matrimonio comenzó en 1956, cuando se casó con Gloria Rand. Fue durante los inicios de su carrera como actor. Juntos tuvieron 3 hijas: Leslie, nacida en 1958, Elizabeth, nacida en 1961, y Melanie, nacida en 1964. Pero a medida que Shatner se hizo famoso a finales de los 60 con Star Trek, su relación empezó a desmoronarse. Más tarde, admitió que estaba tan ocupado trabajando para mantener a su familia que no sentía alegría en su matrimonio. Se divorciaron en 1969, el mismo año en que terminó Star Trek. Y en 1973, Shatner se casó con Marcy Lafferty. Compartían la pasión por los caballos y pasaron años juntos criando caballos de exhibición. Incluso después de divorciarse, en 1996, su pasión compartida por los caballos perduró. De hecho, Shatner tuvo que aceptar enviarle a Marcy semen fresco y refrigerado de sus caballos de premio después del divorcio. Es una parte extraña pero real de su historia que demuestra cuánto los caballos formaban parte de sus vidas. Su tercer matrimonio fue con Noreen Kidd en 1997 y fue a la vez amoroso y trágico. Le advirtieron que no se casara con ella debido a sus problemas con el alcoholismo, pero Shatner creía que podía ayudarla. Más tarde dijo, la adoraba y creía que podía sanarla. Tristemente, su historia terminó en desamor. En 1999, apenas 2 años después de casarse, Shatner llegó a casa y encontró a Noreen en la piscina. Se había ahogado. Su muerte se consideró un accidente y tenía alcohol y Valium en el organismo. Shatner describió cómo la sacó del agua e intentó salvarla. Posteriormente, los medios difundieron rumores desagradables de que él podría haber estado involucrado, lo que le dolió profundamente. Para honrar a Noreen, creó una fundación para ayudar a mujeres que luchan contra la adicción. En 2001, Shatner se casó con Elizabeth Martin. Durante casi 20 años, su relación pareció estable y feliz. Pero en 2020 se divorciaron. Pero ese no fue el final. Unos años después, volvieron. En 2024, Shatner reveló que vivían juntos de nuevo. Dijo que no se habían vuelto a casar oficialmente, sino que vivían como pareja. Describió a Elizabeth como la alegría de vivir y dijo que habían encontrado la manera de ayudarse mutuamente en la vida sin repetir los errores del pasado. A pesar de todos los altibajos en sus matrimonios, Shatner siempre ha sido cercano a sus hijas. Dijo que sus hijos lo recuerdan como un padre muy involucrado, a pesar de que a menudo estaba ocupado con su carrera. Sus hijas han aparecido en pequeños papeles en proyectos relacionados con Star Trek, siguiendo un poco sus pasos. A Shatner también le encanta ser abuelo. Dice que es una de las mayores alegrías de su vida, porque ahora
tiene tiempo para estar con sus nietos, compartir historias y crear recuerdos. A pesar de la tristeza y la felicidad, la vida de Shatner es una historia de resiliencia. Incluso a los 93 años, abraza el amor y la familia, demostrando que nunca es tarde para empezar un nuevo capítulo.